Bienvenidos a este programa especial de Focos, en el que junto con El Faro presentamos el proyecto Los Olvidados por la Historia. Soy Mariel Ocea, editora de Focos, y esta noche me acompaña Daniel Valencia, editor del Faro. Bienvenido, Daniel. Hola, Marielos. Hoy Focos y El Faro concretan una alianza para presentar crímenes ignorados por la historia de la guerra. Luego de meses de reporteo conjunto, estamos orgullosos de dos investigaciones que aportan luces para la reconstrucción de dos pasajes oscuros de nuestro pasado. En momentos en los que se discute una ley de reconciliación, estos trabajos nos permiten escuchar otras víctimas de la guerra que también piden verdad y justicia. Así es, Daniel. Ambas investigaciones se publican esta noche en las páginas web de Focos y El Faro. Los invitamos a visitar los enlaces que aparecen en la pantalla al final de este programa. Uno puede perdonar pero no olvidar. Sí, puede perdonar uno pero menos olvidar. Porque a mí me dicen, ¿y vos qué te acordás de eso si ya pasó? A ustedes se les olvida que se les muere un familiar, que sea muerte de Dios. ¿Verdad que no se olvida porque lo recuerdan? Les digo yo. Contaremos dos masacres sufridas por comunidades en Cabañas en marzo y noviembre de 1981. La de marzo es una de las tres grandes matanzas de la guerra, ejecutadas a través de un operativo militar de similares características a las que provocaron las masacres del Zumpul y el Mozote. En Santa Marta, 7.000 campesinos hombres, mujeres, ancianos y niños fueron perseguidos y masacrados a la orilla del río Lempa. Al menos 200 víctimas fueron asesinados en las riberas o tragados por el río, mientras huían de las balas y las bombas del ejército. También contaremos la búsqueda de justicia de un grupo de excombatientes cuyos familiares fueron ajusticiados por la misma guerrilla con el conocimiento de la comandancia del FMLN. Los testimonios de estas personas son otro pasaje ignorado de la guerra salvadoreña, y esta noche conversaremos con Pablo Parada Andino, quien fue un mando medio de las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, y hoy lidera los esfuerzos por sacar del olvido a los ajusticiados. Iniciamos con este programa especial que Focos y El Faro han preparado para poder relatar los olvidados por la historia. Karen, buenas noches. Saúl, buenas noches a todos los que nos acompañan. Tal como ya se explicaba en la introducción de esta entrevista, nos acompaña en este estudio Pablo Parada Andino, conocido también como Goyo, ex jefe guerrillero de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Como lo hemos señalado en la introducción, Karen, Goyo lidera una iniciativa por la búsqueda y reparación de justicia de las víctimas de la guerrilla, particularmente del grupo FPL, durante el conflicto armado. Queremos darle la bienvenida a Focos, Goyo. Bueno, tengan buenas noches. Es un gusto estar aquí para responder las inquietudes. Bienvenido. Goyo, tenemos una pregunta inicial. Usted, como ya lo estábamos destacando, viene de las filas de la guerrilla y también ostentó cargos importantes en las FPL. Pero a pesar de eso, usted ha dedicado los últimos 30 años a impulsar la promoción de justicia para las víctimas justamente de la guerrilla. ¿Cómo entendemos esta visión, este planteamiento que usted ha venido defendiendo en las últimas 3 décadas? Desde mi punto de vista es una cosa bien sencilla. Yo me incorporo a la guerrilla no por adoctrinamiento, no por discursos políticos, sino por una actitud de rebelarme contra la injusticia. En mi cantón mataron a más de la mitad, en los caseríos de los alrededores de igual manera, gente que a mí y a mi familia le constaba que eran de incuestionable honradez, como debe de ser, como Dios manda. Y llegó el Estado por medio de la Guardia a sus cuerpos represivos y los asesinaron. Entonces, mi incorporación a eso fue como rebelarte ante la injusticia y también un poco de temor, porque no te quedabas ahí. Si te hubieras quedado, era gente muerta. Entonces, al ver yo todo lo que hacían, todo lo que hicieron con centenares de compañeros, con los que nos organizamos, con los que participamos, con los que combatimos, con los que lideramos la formación de columnas guerrilleras, de estructuras de milicias,
batallones, etcétera, etcétera, con los que compartimos el sacrificio, la lucha, las alegrías, y que tengo yo la certeza desde aquel momento de que eran inocentes de lo que se les acusaba. Hombre, lo coherente para un ser humano es también rebelarte contra esos hechos. Simplemente ese es el punto de referencia y por eso lo manifesté, lo expresé. Desgraciadamente creo que no, como que no fuimos muchos. Entonces, oye, le hago una pregunta rápida. Si usted tuviera que describir brevemente para la audiencia, ¿quiénes son? ¿Cuál es el perfil de las víctimas de la guerrilla, de estos compañeros suyos de los que estaba hablando? ¿Cómo lo resumiría? A las víctimas, a los muertos, a los asesinados, los mejores. Indiscutiblemente los mejores mandos medios que lideraron las batallas, los asaltos, la formación, el sostén ideológico, político, bueno, incluso en muchos casos, cuando asesinas a médicos o a unidades enteras de sanitarias, las más destacadas, las sanitarias de primer nivel fueron asesinadas. Nadie puede concluir de otra manera que no nos estamos refiriendo a los mejores. ¿Por qué con un cuadro de esas características sus mismos compañeros de guerrilla, de organización, deciden ejecutarlos? El por qué es bien discutible. Yo tengo un porqué, que es diferente. ¿Cuál es su porqué? Primero porque los que decidieron ejecutar esas acciones, en primer lugar, en mi opinión, no tenían el conocimiento ni la comprensión básica de lo que es lidiar con tropa, lo que es lidiar con personas, lo que es lidiar con sus sentimientos, con sus emociones, que no siempre son agradables, a veces hay que discutirlo, hay que ponerse de tú a tú con ellos. Si querés también porque desconocían, los que decidieron hacer eso, desconocían a aquellos a quienes ejecutaron. Alguien que llega de San Salvador o de cualquier otro lugar y ve la conducta, el quehacer cotidiano y no le parece según sus creencias, sus, digamos, valores, qué sé yo, entonces llegan a esa conclusión. Goyo, usted en 1987 es enviado por el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en ese momento comandante de las FPL, y lo envían al Frente Paracentral a evidenciar los asesinatos y purgas internas de la organización. ¿Qué encontró ahí usted en ese momento, Goyo? Encontré en primer lugar el clamor unánime de los jefes que aún habían y de los combatientes, tanto de la gente de Usulután, de la costa, del volcán, de la zona de la Marcial Gavidia, etcétera. Todos en un solo coro me manifestaron que llevara yo el mensaje al secretario general y a la dirección de que lo que estaba pasando en el Paracentral era un matándose entre nosotros. Esas son las palabras que ellos me dijeron. Aquí no hay enemigos, aquí nos estamos matando entre nosotros. Entonces había un mando que decía ese es enemigo y había que torturarlo, que creo yo que es el detalle que explica casi todo lo que pasó, porque cuando vos torturás a un ser humano de las maneras más crueles que la mente humana puede imaginarse, pues sí, al final ya está agonizando por instinto. Le preguntaban al torturado,
vea que fulano era esto. Muchos de ellos no alcanzaban a decir sí con las 2 letras, sino que o balbuceaban o era un instinto pues, de sobrevivencia. Por el nivel de tortura que habían sufrido hasta antes de ser cuestionados. La totalidad de asesinados fueron sometidos a ese tipo de torturas. Ahora, Goyo, usted regresa con este diagnóstico, con esta claridad de lo que está pasando en el campo, de estas torturas y estos tratos inhumanos en las filas de la guerrilla, y lo traslada a la alta dirigencia de la FPL. ¿Qué respuesta obtuvo? Yo creo que la única que era posible y que nadie más era. Si yo hubiera sabido que esa iba a ser la respuesta, probablemente les hubiera recomendado cosas diferentes a mis amigos. ¿Y cuál fue la respuesta? Entonces la respuesta, después de 2 sesiones, toda una tarde y posteriormente toda una mañana, de parte del expresidente de la República fue: mira, eso no lo podemos detener, porque mi llamado fue a pararlo, a detenerlo, a suspenderlo, etcétera. Entonces él me dijo que no lo podía detener porque el que lideraba esos asesinatos allá era su amigo, era de la comisión política. ¿De quién estamos hablando? De Mayo Cibrián, era de los fundadores de la organización y una serie de cualidades que le daban el atributo y la facultad de matar a mansalva a todo el mundo. Cuando usted dice que no se podía esperar otra respuesta, nos está diciendo obviamente que ellos subestimaron el nivel de la denuncia que usted llegó a hacer de lo que está ocurriendo en el Frente Paracentral. ¿Usted podría concluir que hubo complicidad de la dirigencia del FPL y particularmente el expresidente Salvador Sánchez Serén sobre estos atroces crímenes que estaban ocurriendo? No, yo nunca he dicho que hay complicidad, yo lo que he dicho es que tiene responsabilidad directa, porque yo le proveí los elementos suficientes para que por lo menos cualquier persona con un mínimo de sensatez hubiese dicho: hay que suspender los asesinatos 3 meses, 6 meses, y hay que hacer una evaluación más profunda, hay que mandar a llamar a la tropa, qué sé yo, tantas cosas, y no se hicieron. Pudieron haberlo hecho. Entonces, eso es más que complicidad, eso es responsabilidad directa. Y además, la determinación, el hecho de los asesinatos no fue solo en el Paracentral, no solo fue en Usulután, San Vicente y La Paz. Desde Panchinilama, aquí en Santiago Texacuangos, hasta Berlín, en Usulután, desde Cerros de San Pedro, del río Machacal, hasta el mar. Eso, sino que también abarcó Cabañas, Cuscatlán, Chalatenango, Santa Ana, a los alrededores de San Salvador y Nicaragua. Entonces, por eso es que yo siempre he sostenido de que fue una política, fue una decisión de la dirección, asumo yo que por mayoría, y además que marcó un patrón, una sistematización de cómo se iba haciendo todo eso, el tiempo de duración, porque a veces a la gente humilde le dicen fue un error del partido. Hombre, yo digo que quizás haber matado 1 o 10 o 100, digamos, quizás error, pero si pasas de miles, yo dudo que sea un error. Y si cometiste, o si fuera error, quizás fue este invierno, o fue en el verano, o este año, pero fueron varios inviernos y varios veranos y varios años implementando ese patrón. Goyo, cuando usted dice esto no solo se limitó a la zona paracentral, estamos hablando también de que este comportamiento, este patrón de purgas y torturas dentro de las mismas filas de la guerrilla también se repetía en otras organizaciones que integraron al FMLN. ¿Tenemos evidencias de otros casos más allá de las FPL?
Sí, o sea, hay bastante evidencia. A mí me han contado varios de otras organizaciones que eso es así. Pero yo, como Pablo Parada Andino, no me involucro con el tema de otras organizaciones. Mi tema es mis amigos, mis compañeros, los dirigentes, los cuadros, la gente de más valía en la FPL, la asesinaron. Ese es mi tema ya. Si el PRTC, la RN, el ERP y los demás lo hicieron, que varias personas a mí me han manifestado que sí lo hicieron, pero yo eso no. Pero usted dijo hace un momento de que esto respondía por el alcance de esta práctica, de estos asesinatos a nivel nacional, de una política, o sea, no era un caso aislado. De las FPL. Por eso, de las FPL. Usted también formó parte de una jerarquía importante dentro de las FPL. ¿A qué respondía la política? ¿Cómo se justificaba esa política? ¿Cuál era el objetivo que perseguía? Yo no estuve, obviamente, en la decisión esa, ni supe. Incluso a esta altura yo no puedo decir. Yo supongo que en algún momento, espero, deseo que en algún momento la dirección de la FPL vaya a la fiscalía o a un tribunal y diga yo voté en contra de esa decisión. Y ahí va a quedar en evidencia la mayoría que tomó esa decisión. Entonces, ahora, ¿bajo qué razonamiento se asesinaron a todos? Todo fue por acusados de ser trabajo enemigo, de ser infiltrados, hay casos trágicos, hay de compañeros que realizaron acciones espectaculares, únicas. Y porque yo hablé con Mayo Cibrián antes, cuando llevaba apenas 603 asesinatos, porque los llevaban sistematizados, el día, la hora, la semana, estos fueron en tal mes, estos fueron... ¿De qué año estamos hablando entonces? 87, a un año más o menos Entonces, cuando yo le preguntaba del por qué X compañero asesinado llegaron a la conclusión que era enemigo, si yo lo había visto asaltar en combates, arrojarse Entonces la explicación que ellos tenían es que precisamente tenían esa valentía, ese arrojo, esa capacidad, porque eran enemigos. Hoy vamos a dejar su intervención en este momento. Haremos una primera pausa a la entrevista, Karen. Enseguida continuamos conversando con Pablo Parada Andino. Ya regresamos. Estamos de regreso en esta entrevista especial en Focos. En esta mesa estamos conversando con Pablo Parada Andino. Goyo, como hemos conversado en el bloque anterior, fue jefe guerrillero de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, pero lleva también ya 3 décadas trabajando en la defensa y buscando justicia y verdad para también las víctimas de crímenes dentro de la guerrilla. Goyo, ya nos estaba diciendo que en 1987 usted conversó con Mayo Cibrián y en esa etapa iban ya un poco más de 600 víctimas. Cuando conversó con él, ¿cuál era la justificación? Pero ¿cómo llegaban a la conclusión de que una persona iba a ser asesinada o iba a recibir el castigo de la tortura? Sino de la manera más tonta, diría yo. O sea, encontré yo a Mayo en el Cerro de San Pedro y se le había quedado un combatiente. Si eso es normal que te quede en una marcha un combatiente, una escuadra o más. Es decir, en campo se le había quedado... En la caminata uno de sus compañeros atrás. Ajá. Se había quedado rezagado. Se le había quedado. Como a las 2 horas apareció el maestro, así le decíamos, Oscar, era un explosivista, y le digo yo a Mayo, ¿y Oscar? Fíjate que quedó, me dijo, yo creo que trabaja para el enemigo, solo porque te perdiste.
si nos hemos perdido los que nos consideramos más vivos en el monte, no digamos una persona que era de la ciudad, Oscar era de la ciudad, de Ciudad Delgado específicamente. Entonces, ¿qué te cuento otra ridiculez? Hay un lugar donde se va a bañar, donde se iban a bañar unos combatientes. Entonces, una señora va a hacer su necesidad, 20 metros de ahí, y se topa con que alguien ha ido a defecar ahí. Y le cuenta a Mayo. Mira, Mayo, fíjate que ahí habían esto. Entonces Mayo mató a la muchacha, investigó quién era la que había ido a defecar ahí y la mató. Por ponerte... Pero de ahí era por cualquier otra cosa. Pero o sea, menos mediante un proceso de conclusión, de análisis, de ver, porque si te vas por ver la actitud en el combate, en el tiempo que has estado ahí, definitivamente no puedes llegar a esa conclusión. Goyo, usted ha dicho que eso no solo pasaba en el Frente Paracentral, ni únicamente podemos hacer referencia a Goyo, porque cada vez que se habla de estos crímenes al interior de la FPL, todos los análisis apuntan a Mayo Cibrián, pero hubo otras personas que representaran esta misma práctica. ¿Hay nombres sobre ese tipo de personas que, al igual que Mayo Cibrián, merece la pena hablar de ellas? Sí, yo como Pablo Parada Andino, hasta la fecha, yo lo que sigo sosteniendo es que la responsabilidad principal es del expresidente de la República. Paso seguido, yo agrego que es de la dirección que lo acompañaba. Entonces estamos hablando de quiénes. Y esa dirección estaba compuesta por Salvador Guerra y como por 30, 40 más, por Medardo González, Dimas Rodríguez, Ramón Torres, Ricardo Gutiérrez y otros. Entonces yo a esos no los acuso. Ellos tendrán que decir si tuvieron participación o qué hicieron en eso. Entonces, porque a mí personalmente lo que sí me consta es que quien pudo detener a Matazón no lo quiso hacer. Se puso del lado de los que estaban asesinando. Ahora, Goyo, por ejemplo, en el caso que ya está abierto, el caso del Mozote, una de las dificultades más particulares es cómo vincular al alto mando militar con las decisiones que se tomaban en campo. En estos casos de los que estamos hablando, le hago la misma pregunta. ¿Cómo vincular esa responsabilidad directa que usted está dando a la alta dirección de la CFPL sobre lo que pasaba en el campo? ¿Con qué documentos se prueba esa responsabilidad? ¿Con qué evidencia se prueba esa responsabilidad? Aquí hay testimonialmente está de sobra probado. Hay quien recibía mensajes y se ordenaba, se avalaba, etcétera, etcétera. Aquí hay una cosa que no sé yo si en algún momento la dirección o exdirección de la FPL va a tirar, que yo creo que debería de tirarlo. Y es una cosa que se llama Archivo Histórico de la FPL. Ese archivo histórico está en La Habana, por lo menos yo lo vi en La Habana, Cuba, y ahí está la comunicación entre los distintos frentes. Y yo vi esas comunicaciones y allí se encuentra ese tipo de información. Y ese archivo histórico, yo no sé en qué momento va a aparecer, pero ese es el que va a poner en claro quiénes de la dirección están involucrados directamente en las órdenes de los asesinatos, hablando de documentos, ¿verdad? Pero de ahí testimonialmente hay suficiente indicio, evidencia que lleva a la conclusión
única de que estos son los responsables. Goyo, queremos hablar, al igual de la importancia de lo que usted está mencionando ahora mismo, del rol de las víctimas, porque usted personifica este clamor de justicia por estos atroces crímenes, pero ¿qué pasa con familiares, conocidos, cercanos? Sabemos de su impulso para hacer esto, pero el resto de personas está comprometida a denunciar, está comprometida a asumir una voz de justicia. Sí. No todo, pero lo suficiente como para que lograr que haya una sentencia en una u otra dirección. ¿Y ya, si es que se lleva. ¿Ya ha acudido usted o cuándo piensa? Ya está caminando eso. Ya hay las unidades de la policía y de la fiscalía, están en eso. Y además, más temprano que tarde se va a salir esto. Hay una decisión de las víctimas de comenzar a hacer público esto, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. Pues si las víctimas de estos casos son doblemente víctimas, porque la mayoría fue a parar a la guerra por masacres, huyendo, etcétera, etcétera. Ajá, y allá se va a topar con este otro. Pero ha predominado mucho el sentimiento de que no hay que denunciar, no hay que hablar de eso porque van a dañar al FMLN, eso va a favorecer a la oligarquía, al imperialismo, al enemigo y toda un menjurje de ese tipo de discursos. Entonces, a estas alturas, las víctimas ya no tienen a quién afectarse, el FMLN prácticamente no existe como fuerza política que vaya a tener a tomar el poder próximamente. No sé yo, en décadas, pero por ahora, ese discursito, esa pomadita que tiraban en las comunidades, cuidado y hablen de eso, porque eso va a afectar a la revolución, ¿verdad? Eso va a descarrilar los objetivos de la revolución. Queremos tener algo claro. Ese discurso que el FMLN llevaba a las comunidades para decir no vayan a hablar de eso porque nos van a afectar electoralmente, es lo que usted podría identificar que paralizó el avance de la denuncia de las víctimas hacia el frente. En buena medida, sí. Aunque unos lo han hecho. Bien, Goyo, hablemos también un poco de lo que está pasando ahora en la Asamblea Legislativa, donde se está discutiendo un anteproyecto de ley de reconciliación. Ya sabemos que el anteproyecto o los anteproyectos, las propuestas que han venido directamente de los diputados han sido rechazadas por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. ¿Usted identifica que dentro de la discusión de estos anteproyectos el FMLN ha impulsado este tipo de discusión o este tipo de documento buscando favorecerse o protegerse precisamente ante este tipo de denuncias? Eso es indiscutible, es obvio. Y en mi opinión, las víctimas de un lado y de otro tristemente están emboscadas, pues no tienen salida, porque la comisión está integrada predominantemente por quienes lideraron una matanza y la otra. No miro yo cómo vayan a poner un artículo que les amenace con la posibilidad de que puedan pagar alguna pena, que haya justicia real. Nosotros no pedimos cosas de esas. O sea, las víctimas de estos casos no están pidiendo ese tipo de cosas. La gente, en primer lugar, quiere los cadáveres de sus familiares, los huesos para enterrarlos en un lugar, llevarle lo que todo ser humano, un cristiano, hace. En segundo lugar, esperan que los que hicieron eso les digan, fíjense que no eran enemigos, tu mamá no era enemiga, tu hijo no era el coronel de la CIA por lo cual lo matamos. Hombre, y si pueden que le pidan disculpas a la gente, ¿no? Entonces de ahí, si le pueden agregar otra cosa a la ley y que pueda beneficiar a las víctimas, yo creo que, pero por ahí anda la demanda de la gente. La gente no está pidiendo venganza, la gente ha tolerado, ha aguantado lo suficiente para antes de abrir la boca e ir a denunciar. Goyo, hay un elemento de la política actual que configura otra situación y es la llegada de Nayib Bukele a la presidencia y además usted lo ha descrito muy bien.
el declive y la capacidad del FMLN de ser una fuerza política competitiva en ese mismo momento. ¿La llegada de Nayib Bukele le representa a la organización que usted lidera una esperanza en cuanto a que del Ejecutivo se puede impulsar algún tipo de acción al no el estar vinculado ni al pasado de la guerrilla ni al pasado del Arena? Debería. Esa es la... Lo hemos comentado entre varios y esa es la esperanza, la expectativa. Hombre, que si no va a tomar bando, que es lo ideal, por la justicia, porque estar en una posición de poder de esa naturaleza también te lleva a esas complicaciones, pero yo esperaría, y las víctimas esperan, ya me lo han manifestado, que esperan que tome bando a favor de que se aclare esa situación y que se haga justicia. Obviamente es mi deseo también, ¿va? Ahora, hasta hoy no hemos visto nosotros señales en esa ruta, ¿va? Sabemos que usted ya presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, durante su visita in loco al país. ¿Qué expuso ante la comisión y qué espera de esta reunión? En primer lugar, que la comisión tome nota de que existe esa situación, ¿va? Que existen esas masacres, porque hasta hoy el FMLN siempre ha tenido, no, espero yo que la pierda, siempre ha tenido la capacidad de quitar casos de esta masacre y llegaron a la Comisión de la Verdad. Pero el FMLN tuvo la capacidad de extraer esas denuncias o de cambiar la naturaleza de esas denuncias. ¿Cómo se expresaba esta capacidad específicamente? ¿Cómo lo lograron específicamente? Específicamente no sé. Yo lo que sé es que hubo familiares de gente asesinada, de esta que hemos estado hablando, que fue a la Comisión de la Verdad y dijo: yo acuso específicamente a Sánchez Serén por el asesinato de fulano de tal. Por supuesto, a esas personas les hicieron un montón de ofertas, una cosa maravillosa, que iba a haber justicia, pero al final no se cumplió. Y en la Comisión de la Verdad desapareció la denuncia. Incluso instituciones, ONGs que defienden los derechos humanos, han ido familiares a poner la denuncia ahí, y hoy que los hemos mandado a que vayan a ver si está, no existe, desaparecieron esas denuncias. Yo personalmente fui a una institución de esas que tienen un rol protagónico a promover de que se recibiera la denuncia de unos menores de edad porque fusilaron un pelotón entero de niños, los ahorcaron. A la tercera vez que fui me dijo el director ejecutivo de que decía la jurídico que no podían recibir esa denuncia porque era contra el FMLN y que esa ONG era contra la Fuerza Armada, contra crímenes de la Fuerza Armada, no contra crímenes. ¿Y de qué ONG estamos hablando? Me reservo por ahora. Pablo Parada Andino, Goyo, queremos agradecerle su participación en Focus en esta entrevista. Hay que aclarar, Karen, que más de esta historia podrán conocerla en la plataforma digital de Focus y estarán apareciendo también los enlaces de donde ustedes podrán acceder a esta información. Muchísimas gracias por su visita a este estudio. Gracias, Goyo. Nosotros hacemos una pausa, pero tenemos más contenidos. Ya regresamos. Así como la historia oficial de la guerra ignoró los ajusticiamientos dentro de la guerrilla, también enterró las dos masacres que sufrió Santa Marta. Esta comunidad no niega su vínculo con la guerrilla, pero las víctimas son claras y afirman que el ejército mató civiles en el río Lempa y en Santa Cruz en 1981. Nelson Rauda del Faro es parte del equipo periodístico de este proyecto y a continuación nos explica cómo era la dinámica de una comunidad envuelta en una guerra que no daba treguas a civiles.
Bueno, mi nombre es Nelson Rauda, soy periodista del Faro y hemos estado colaborando junto con el equipo de Focus en esta investigación sobre memoria histórica, abordando algunas de las masacres que han sido importantes y significativas en la guerra por diferentes motivos, pero que de alguna forma han pasado bajo el radar o bajo un poco desapercibidas en la narrativa grande de la guerra salvadoreña, y eso era nuestro interés, arrojar luz sobre este tipo de temas. Bueno, yo creo que lo interesante del caso Santa Marta es que es un buen ejemplo de todo lo que sucedió a nivel macro en El Salvador de finales de los 70 y principios de los 80. Estamos hablando de que era el país con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso en toda América Latina. Los datos son más o menos el 5% más rico del país, acaparaba el 38% del ingreso nacional, mientras que algo así como el 37 o el 40% del país se peleaba por el 7% del pastel, ¿no? Económicamente era muy desigual. En Santa Marta en específico la gente vivía como colonos en fincas. Eso significa que trabajaban en el lugar, en las tierras que cultivaban, vivían en las tierras que cultivaban, le rentaban básicamente los terrenos, no tenían terrenos propios, sino que le rentaban a grandes tenedores de tierra, grandes hacendados, y eso representaba condiciones casi de esclavitud, pero sin duda de explotación. Entonces económicamente era una condición bien complicada para ellos, asfixiante. La influencia de la Iglesia Católica, la influencia de las comunidades eclesiales de base y sobre todo la influencia de la teología de la liberación, de todas estas creencias que vienen a partir del Concilio Vaticano II, y eso va haciendo mella en la gente. Entrevistamos personas que nos dijeron: aprendimos que era pecado que uno se dejara pegar, aprendimos que era pecado que uno se dejara robar. Entonces estas ideas a una población explotada y a una población que siempre ha sentido que ha estado como la víctima o como que ha estado en el peor lado de la ecuación, le das una justificación a través de algo que es muy tradicional en El Salvador, que el cristianismo, sobre todo en esos años, el catolicismo, y apuntalado con grandes figuras nacionales, Rutilio Grande primero, luego Monseñor Romero. Entonces esto va como creando las condiciones para el levantamiento en El Salvador, y luego empieza la represión. En los 70 y se va complicando los 60, estamos hablando de un país bajo dictadura militar, bajo completo dominio, no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, es completa dictadura, pues, regímenes militares. Y entonces esas condiciones se van agravando y se van empeorando a medida que la gente se va agrupando, primero en grupos como de estudios bíblicos, luego en grupos de organizaciones sociales, que terminan siendo la base y la semilla para lo que se constituye en la guerrilla ya en los 80. Entonces, para finales del 70 tenías un cóctel súper explosivo en El Salvador, de gente que estaba muy desesperada, y Santa Marta, digamos que es si lo vieras con un microscopio, es un buen ejemplo de lo que pasó en el resto del país, donde todos esos factores confluyeron para esa explosiva guerra que nos duró 12 años. En Santa Marta ha sido más o menos desde esos años como un lugar incómodo. De hecho, en la actualidad sigue siendo un municipio en el que el FMLN tiene mucha simpatía y muchos simpatizantes. Digamos, el pueblo de Santa Marta en un municipio que es gobernado por Arena, y en municipios, en Cabañas, que están rodeados de gobiernos de derecha y de Arena. Había una célula guerrillera para el 79, más o menos nos cuenta uno de los integrantes, de 40 miembros para el 79, del FAPU, que luego sería como el brazo político, el brazo social de lo que después fue la RN, la Resistencia Nacional, una de las 5 facciones del FMLN. Entonces, para el 79 hay un evento en el que se organiza una protesta en diferentes lugares de San Salvador, en 3 lugares. Uno de ellos, la sede de la Cruz Roja Internacional. Es una protesta para exigir la liberación de Lil Milagro Ramírez, que es una poetisa y una lideresa de la RN. Entonces, estos grupos que estaban organizados en Santa Marta, esos grupos que, como te digo, que empiezan siendo un poco entre estudios bíblicos y terminan siendo grupos sociales de organización, de estudio, estos círculos, se organizan y van a San Salvador a protestar en la Cruz Roja. Los captura la Guardia Nacional, y todos, según nos cuenta Gerardo Leiva, que es uno de los protagonistas de la historia,
y uno de los que estuvo en esa toma los capturó la Guardia Nacional, y según Gerardo no se pusieron de acuerdo, pero todos dijeron que habían sido llevados engañados a San Salvador a protestar, que le dijeron que iban a una excursión. Evidentemente es mentira, ese grupo sabía a qué iba, porque una noche antes habían dormido en el Despertar, donde además un par de noches después matan al padre Octavio Ortiz. Lo que sí sabemos es que todos los liberaron. Hay una fotografía en el Diario de Hoy, en la portada del Diario de Hoy en enero del 79, y aparecen todos, aparece Gerardo y aparecen otros integrantes de la comunidad de Santa Marta. Los interrogan, los capturan, los liberan, los mandan en camiones de regreso a Sansuntepeque, y luego pasa esto que te cuento del padre Ortiz, y a partir de entonces queda, la gente te lo dice, Santa Marta queda quemado, no solamente en San Salvador, y para ese entonces obvio ya funcionaba esta maquinaria del régimen de fichar a sus enemigos políticos. Entonces ese evento de la Cruz Roja pone en el foco a Santa Marta, a sus habitantes, y yo creo que eso es importante decirlo. En Santa Marta sí que había una célula guerrillera, y sí que para el 81, cuando sucede la huida, ya no eran de 40 integrantes. No tenemos un dato exacto, pero seguramente eran más que esas 40 personas. Ahora, ¿eso implica que las 7.500 personas de la comunidad eran guerrilleros? Por supuesto que no. Y las reglas de la guerra internacional, las reglas del derecho internacional humanitario te lo dicen bien claramente. No puedes juzgar y no puedes tratar a todos los civiles como si fueran parte de un bando combatiente. Yo creo que lo que tenemos que entender del informe de la Comisión de la Verdad es que se trata de un resumen ejecutivo de la guerra salvadoreña, por decirlo de una manera. Sabemos que en los archivos de Naciones Unidas constan un montón de entrevistas, un montón de información, un montón de cosas que no conocemos, que están selladas, y no sabemos qué información hay ahí. No sabemos, yo no sé si podemos decir que la Comisión no documentó esto. No sabemos exactamente qué documentó la Comisión de la Verdad. Sería muy útil para el país, y se ha exigido de parte de la organización de la sociedad civil y de varias gente por un montón de tiempo que se liberen esos archivos que están en Nueva York, esos archivos que están en poder de Naciones Unidas, para saber exactamente qué es todo lo que documentó. Y lo que me da para reflexionar con esta investigación es que, así como nosotros descubrimos toda esta gran historia que ha pasado como un poquito desapercibida, ¿cuántas otras historias de la guerra no habrá documentado la Comisión de la Verdad? ¿Cuántas otras historias de la guerra estarán por ahí de gente que ni siquiera llegó a la Comisión y están ahí en el país sin resolverse? Y eso, para mí, explica muchísimo el país que tenemos. El país especializado en resolver las cosas con balas, un país anclado en la impunidad, un país que no supera sus traumas de la guerra. Bueno, yo creo que ahí, pues, ¿cómo es tan violenta la sociedad salvadoreña? Yo creo que por ahí puedes empezar a explicarlo, porque tenemos todas estas cosas de la guerra que nuestros políticos decidieron que lo mejor era meterlas abajo de la alfombra y no resolverlo. Bueno, 38 años después, 40 años después, este es el resultado que tenemos. La Fuerza Armada salvadoreña negó la masacre de marzo de 1981, desmintió los hechos reportados por medios estadounidenses, mientras la prensa local se limitó a repetir el discurso del ejército, quien aseguró que estaba liberando a la zona de los guerrilleros. Además, la Comisión de la Verdad reconoce que esta fue una de las primeras masacres de la guerra, pero solo le dedicó 3 líneas en todo su informe. Esta es la primera vez que el periodismo salvadoreño cuenta con detalles de esa masacre a través del testimonio de las víctimas, que han sido ignoradas durante 38 años. Para conocer más de los detalles de esta masacre de Santa Marta, nos acompañan los periodistas de Focos, Claudia Palacios y Andrés Dimas. Buenas noches, bienvenidos a este episodio especial de Focos, Karen, un episodio que hemos dedicado para poder lanzar la plataforma Los Olvidados por la Historia, una iniciativa conjunta entre Focos y El Faro. Ya hemos tenido una introducción sobre este especial en los bloques anteriores y tenemos en este espacio de entrevista a Claudia Palacios y Andrés Dimas. Ambos son periodistas de Focos. Bienvenidos, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Claudia y Andrés, ya como Saúl lo decía, para nosotros es importante también conversar con ustedes como investigadores de este trabajo. Iniciamos hablando de las víctimas, Claudia, de las víctimas de estas 2 masacres, tenemos que decir. En el contexto de la investigación que se ha publicado, se señala que en el cantón de Santa Marta, en Cabañas, en efecto operaba una célula de la guerrilla, específicamente de la Resistencia Nacional. Pero nos interesaría que nos expliques qué tan fuerte e importante era esta célula, es decir,
quiénes fueron realmente las víctimas de estas masacres y si esta población de campesinos en el norte de Cabañas realmente representaba la amenaza que el gobierno de El Salvador quiso presentar en ese momento. Sí, esto es un hecho que ninguno de los sobrevivientes niega, ¿verdad? En la zona de Santa Marta, que era el cantón más grande junto con Peñas Blancas, existían dos organizaciones que tenían presencia ahí. Una era la Resistencia Nacional y otra era la FPL, la Resistencia Nacional en mayor medida. Y la mayor parte de la población estaba organizada en los brazos sociales de estas organizaciones, ¿verdad? Ahora, hay una línea muy delgada, ¿verdad? Porque si bien había mucha población que colaboraba con la guerrilla y que también participaba de los movimientos sociales adscritos a estas, el ejército guerrillero como tal era todavía muy incipiente. Algunos excombatientes con los que pudimos hablar calculan que en ese entonces eran unos 40 hombres, digamos, pobremente armados, los que constituían como el ejército como tal. Entonces, por eso fue una de las preguntas con las que nosotros fuimos a hacer la investigación, era qué tan fuerte era el movimiento guerrillero en la zona como para justificar una invasión tan amplia como la que hizo el ejército. Ahora, Claudia, hablemos de las víctimas entonces. ¿Podrías ayudarnos a entender, a construir el perfil de las víctimas de estas dos masacres en Cabañas? Sí, eran en su gran mayoría población civil, ¿verdad? O sea, eran mujeres, niños, ancianos. Estamos hablando de un éxodo de 7,000 personas que pertenecen a dos cantones que son Peñas Blancas, Santa Marta y algunas comunidades aledañas a estos, que se ven desalojados por un operativo de la Fuerza Armada, y dentro de esta gente hay algunos que participaban del movimiento guerrillero, pero la gran mayoría era población civil, digamos, que en algún momento quizás sí colaboró con la guerrilla, pero la mayor parte era gente de masas, digamos, de población civil. No queda clara la radiografía de esta comunidad en tu intervención, Claudia. Sin embargo, es desproporcionada también la intervención del ejército respecto a la capacidad de organización y de armamento con la cual se contaba por parte de esa comunidad. En la investigación, Andrés, se narra que en marzo del 81, por lo menos durante 3 días, el ejército salvadoreño persiguió y masacró a la población de Santa Marta. ¿Podrías explicarnos con más detalle cómo operó la Fuerza Armada en ese territorio? Para hablar un poco de lo que me preguntabas, el ejército, según hemos podido tener tanto en testimonios como en recortes de prensa de la época, pues el ejército ingresó a la comunidad de Santa Marta, al cantón Santa Marta, por el cantón aledaño El Zapote, que es un cerro hacia arriba, siempre del municipio de Victoria, en Cabañas. Ingresaron el 15 de marzo por los cerros. Ya la organización, eso sí, Santa Marta estaba organizada y tenía apostados, digamos, a personas, centinelas, claro, que veían cómo el ejército hormigueaba y iba ingresando al cantón. Esto el 15 de marzo. El 15 de marzo ellos avisan a la población y la población empieza a organizarse, a salir, a hacer el éxodo y a reunirse en el cantón Peñas Blancas. Según los recortes de prensa, quien lideraba este operativo era el destacamento militar 2 de Sensuntepeque. En ese momento también se llamaba destacamento de frontera número 2. Estaba comandado en ese momento, según supimos, por una solicitud de información pública, que esta es una novedad, quien es Juan Francisco Tejada, era quien comandaba en ese momento este operativo. Y al mismo tiempo se le unieron la cuarta brigada en el Paraíso de Chalatenango, se le unieron la quinta brigada de San Vicente. Es decir, hubo una acción conjunta y organizada de la Fuerza Armada sobre la comunidad. Es correcto. Y a esto se le sumó también la Brigada de Artillería de San Juan Opico, se le sumó la Fuerza Aérea Salvadoreña, se le sumó la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y también las llamadas defensas civiles, que eran como patrullas cantonales, a los que se les llamaban como chaneques, que eran los que iban enseñándole a las unidades que desconocían el terreno hacia dónde ingresar. Ahora, ¿qué pasa cuando este despliegue
armamentista y militar entra a la zona? ¿Cuál es la descripción de las operaciones, de las tácticas que llevan a cabo en el territorio? Ellos ingresan y rodean, ¿verdad? Rodean por los cerros los cantones, ¿no? Santa Marta es un valle, ¿no? Es un valle entre muchos cerros y los obligan la mayor cantidad de efectivos militares, que se calcula entre 6.000, ingresa, y esto hace huir a las personas a evacuarse hacia el río Lempa. Al mismo tiempo, era tanta la cantidad de soldados que también se acompañaban con la Fuerza Aérea. Se sabe por notas periodísticas, también por los mismos testimonios, que hacían bombardeos previo pues, estos bombardeos provocaron el éxodo, y pues eran helicópteros de la Fuerza Aérea y eran aviones a propulsión. Claudia, me gustaría poder conocer más de este éxodo que la población de Santa Marta realizó a partir de los ataques de la Fuerza Armada salvadoreña. Sabemos que también, como lo explicaba Andrés, había personas que lograron escapar por el Lempa, pero también hubo una participación del ejército hondureño en la persecución a esta comunidad. ¿Podemos hablar sobre eso, sobre la táctica también de Honduras respecto a eso? Sí, a pesar de la masacre, ¿verdad? Hay muchas personas que logran sobrevivir y que logran cruzar hacia Honduras y se enfilan hacia la aldea más cercana, que es la aldea de los Hernández. En el camino del río Lempa hacia los Hernández, logramos obtener varios testimonios que señalan encuentros con la tropa hondureña. Y como resultado de esos encuentros nos han narrado distintos sucesos de asesinatos por parte de la tropa hondureña y de capturas, porque la tropa estaba antes de los Hernández, esperando que la gente pasara y buscando identificar personas que pudieran ser guerrilleras. Entonces, no hay como un número exacto de personas que pudieron ser víctimas de las tropas hondureñas, pero sí nos contaron distintos sucesos ocurridos en distintos momentos que hablan de represión también de la tropa hondureña. Nunca logramos determinar, o sí de alguna manera, que hubo de manera concreta comunicación escrita o de alguna manera esa logística entre los dos ejércitos salvadoreño y hondureño para atacar a la población. No tenemos manera de probar que hubo una coordinación entre ambos ejércitos. Pero en la práctica la práctica, sí, para complementar, pero en la práctica creo que se puede evidenciar. Hay que profundizar en estas investigaciones. De esto hay un poco de precedentes que seguramente vamos a ahondar más adelante, porque esto ocurre también en el Zumpul un año antes, en mayo de 1980, en la masacre de las Aradas en Chalatenango. Y ahí también hay coordinación de alguna manera con Honduras, pues, porque en el éxodo, pues, la gente cruza el Zumpul y se encuentra con la muerte por las tropas hondureñas. Parte de la narración que Karen me decía, cómo es que son obligados, ¿verdad? Pues son conducidos, sí, por guerrilleros, de alguna manera. Ellos cuidaban la retaguardia ¿De cuántas personas estamos hablando? De 7.000 personas. De 7.000 personas. Es un desplazamiento forzado, claramente, totalmente, ¿no? Porque venían, digamos, devastando a su paso, ¿no? Saqueaban las comunidades, mataban a los animales, destruían las casas, y en eso iban dejando. Entonces, genera una escena dramática para el 18 de marzo en la madrugada, que llegan y ves hay fotografías de esto, y ves a una masa de gente enorme agolpada queriendo cruzar la frontera. Ahora, Andrés, con lo que nos han presentado hasta ahora, producto de esta investigación y de trabajar hablando directamente con las víctimas en el territorio, tenemos estos hechos. Tenemos a miles de personas de la población civil huyendo hacia el río Lempa, esperando cruzar hacia Honduras. Un ejército hondureño esperándolos hostilmente y un ejército salvadoreño persiguiéndolos del lado del Salvador. Pero también sabemos que los testimonios les narraban a ustedes, o recuerdan los sobrevivientes, que helicópteros de la Fuerza Aérea del Salvador descendían casi hasta nivel de tierra para dispararles a las personas mientras intentaban cruzar el río hacia Honduras. Ustedes lograron rastrear el origen de estos helicópteros. Hablemos de esto, Andrés. Sí, solo para darle un poco de contexto a la gente, según reportes, esto es una masacre continuada,
porque cruzar 7.000 personas no sucede en 2 horas, sino que ocurre todo el día del 18 de marzo. Entonces, según podemos tener por los testimonios que hemos recogido y también por otros testimonios de personas que estaban al otro lado de la frontera, como son una enfermera estadounidense, Yvonne Dillon, y por ejemplo un periodista estadounidense, Alex Dressler, quienes son testigos de primera mano de la masacre. Y ellos cuentan, por ejemplo, que cuando cruzaban hubo un primer acercamiento de los helicópteros a las 6 de la mañana y pues estos helicópteros que son los UAV, son artillados, son de fabricación estadounidense y son los UH-1H que recién habían sido dotados por los Estados Unidos a la Fuerza Aérea Salvadoreña y pues casi que se estrenaban en este operativo militar. ¿Cómo tenemos esa confirmación? ¿Cómo obtuvieron esa Eso está en recortes de prensa y también está en la página web de la Fuerza Aérea Salvadoreña, donde ellos comentan públicamente cuándo es que adquieren estos helicópteros. ¿Se construye esa conexión de esta donación de Estados Unidos de helicópteros? ¿Se usa directamente en esta masacre? Bueno, esto se usa porque también los mismos testigos describen a los helicópteros, los describen de artillados. Estos tienen morteros ubicados a ambas alas y estos fueron las armas que lanzaron desde vía aérea hacia las personas que en ese momento cruzaban el río. Por ejemplo, Yvonne Dillon, tú me preguntabas cómo es que se da cuenta. Esta enfermera estadounidense logra ver, y una de las narraciones que tenemos es que logra ver qué tan bajo vuela el helicóptero y logra lanzar directamente muchas balas, muchos roquetazos y puede ver que son niños y que son mujeres y que son personas desarmadas las que están cruzando el río en ese momento. Sí, claro. Además, lo que dice la información de la Fuerza Aérea es que a partir del inicio del 81 es que comienzan a utilizar estos nuevos helicópteros en los operativos que se utilizan de represión a la guerrilla. Quería preguntarte sobre eso, porque el 81 también marca otro hito muy importante y revelador en cuanto a la fuerza el ejército salvadoreño contra población civil. Hablamos también de la masacre del Mozote y tú has dicho un dato importante sobre el uso de esa artillería contra población civil. ¿Hay patrones comunes que podemos identificar entre esta masacre de Santa Marta con también la realizada con el Mozote y otras? Sí, bueno, como tú decías, este es un periodo bien importante en la guerra y que el informe de la Comisión de la Verdad lo denomina como el periodo de violencia institucionalizada, que es como del 81 al 83. Y es un periodo muy cruento en la guerra porque precisamente la estrategia del ejército eran los operativos de tierra arrasada. En los recortes de prensa lo llaman operativos de limpieza y ellos mismos señalan que el objetivo de estos operativos es precisamente desalojar y eliminar a todos los subversivos que se encuentran en un área, ¿verdad? Estas declaraciones que están en recortes de prensa y que son del ejército no hacen en ningún momento distinción entre población civil y, digamos, guerrilla propiamente. Nosotros que fuimos ahí y que reporteamos, ¿verdad?, esta delgada línea entre población civil y guerrilla, nos dimos cuenta que al final las víctimas casi en su totalidad era población civil y lo que se buscaba era precisamente que esta población civil fuera arrasada porque ellos eran como el agua del pez, ¿verdad? Entonces eran importantes, eran la base social de la guerrilla y para acabar con la guerrilla también tenían que acabar con ellos. Vamos a hacer la pausa con esa intervención, Claudia, y enseguida regresamos con más de esta entrevista. Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista especial. Esta noche estamos conversando con dos periodistas del equipo de Focos, Claudia Palacios y Andrés Dimas, que junto al periodista Nelson Rauda del Faro han hecho un importante trabajo de investigación documentando una masacre olvidada por la historia y también una serie de persecuciones a población civil en el norte de Cabañas. Claudia, ¿existe un registro de las víctimas mortales de la primera guinda o huida en Santa Marta? Sí, es un poco difícil como determinar con certeza
el número de víctimas, porque como bien dijo Andrés, esto fue como una masacre continuada, ¿verdad? Fue a lo largo de todo un día que se dieron los ataques por parte de la Fuerza Aérea. Pero hay distintas mediciones. Por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad señala más o menos de 20 a 30 víctimas mortales y 189 personas desaparecidas. Pero en el 2013 la UCA celebró un Tribunal de Justicia Restaurativa y ese tribunal concluye con base en los testimonios de las víctimas que el estimado podría ser de más personas, como hasta de 500 personas, entre víctimas mortales y desaparecidos. Una cosa que nosotros queríamos resaltar también es que, bueno, nosotros no solo contamos la masacre en el río, sino en general todo el éxodo de la población de Santa Marta, ¿verdad? Y a lo largo de todo este éxodo se dan muchas muertes que tampoco están contabilizadas, entonces el número de víctimas podría ser mucho más alto. ¿En qué tramo es que se hace dificultoso poder tener el estimado de personas que murieron? Porque entiendo que vos decís en el río puede haber una cifra identificada por las personas, por las víctimas, pero no sabemos el trayecto hacia Honduras. Hay como una diferencia entre el trayecto que nos hace más difícil contabilizar los muertos de esta masacre. Sí, esta medición que se ha hecho es solo de las personas que murieron en el río. O sea, las que cruzaron el río y fueron a Honduras es la que nos hace dificultoso poder tener el dato. Las personas que murieron en el camino al río, que murieron el operativo entró desde el 15 comienza a morir personas por este operativo. Del 15 al 17 que salen, hay más personas que mueren en el camino también. Luego en el río se da la masacre y luego sabemos que en el camino a Honduras luego hay tropa hondureña que asesina gente. Luego, por las condiciones de vida que tuvieron en Honduras cuando ya eran refugiados, se dan muchas muertes por una epidemia de una enfermedad gastrointestinal que se da, entonces, y por desnutrición y por otras causas. Entonces, como les decía, las muertes se dan en todo este recorrido. Y nosotros solo tenemos algún estimado de las muertes en el río. Bien. Andrés, ustedes han consultado también en este trabajo de investigación diferentes notas periodísticas para tratar de explicarnos la masacre. Quisiera que nos ayudaras a comprender cuál es la diferencia entre el papel de la prensa local de la época, estoy hablando de la prensa gráfica, el Diario de Hoy, Diario El Mundo, y la prensa internacional en la cobertura del éxodo, la masacre y, por supuesto, las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese momento. En pocas palabras, la prensa salvadoreña, en estos 3 periódicos que tú has mencionado, la masacre no existió, nunca la reportaron. Pero se hablaba del tema. Sí, se hablaba de los operativos. Se hablaron, por ejemplo, hay un titular del Mundo, no recuerdo si es el 19 de marzo del 81, o en esas fechas, justamente las fechas de la masacre, recios combates en Villa Victoria, o los militares, el ejército entra y pues ataca a campamentos subversivos. Entonces, son justamente replicadores de los partes de guerra del Comité de Prensa de la Fuerza Armada, que en esa época era la fuente oficial, y pues totalmente se plegan a ese tipo de declaración, ¿no? Incluso creo que el Diario de Hoy reporta que un redactor viajó a la zona y desde ahí vio como vía aérea atacaban, subido en uno de los helicópteros que hacíamos mención en el bloque anterior, y que como atacaban desde arriba parte de las montañas de Villa Victoria en la zona norte, y pues reportaba simplemente lo que hacía este operativo militar y calificaba a todos los que eran blanco militar como extremistas o subversivos. No hacía distinciones, que ahí iban niños, que habían niños recién nacidos, que iban mujeres embarazadas, que iban jóvenes, que iban ancianos, que los habían sacado, que habían pasado en hamacas, iban a cruzar el río. Entonces era justamente plegado a la versión oficial de la Fuerza Armada. Y en contraste, la prensa internacional jugó un rol mucho más activo denunciando lo que había ocurrido realmente en Santa Marta. De hecho, nosotros conversamos con el primer periodista que llega a la zona, que llega un día después, llega 8 horas después
Llega el 19 de marzo, llega en horas de la mañana. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Alexander Dressler, quien en ese momento era periodista para Asuntos de América Latina, era un corresponsal para Asuntos de América Latina del San Diego Union Tribune, un periódico de San Diego, California, en los Estados Unidos. ¿Y qué reportó él? A diferencia de los medios locales. Y él reportó, porque él vio la masacre, él vio, a los, digamos, el panorama desolador, ¿no? Vio algunas víctimas en el camino, se encontró una niña muy pequeña, segunda, hay fotografías de ellas que se muestran en el reportaje, y vio a ella cómo había sufrido, ¿no? Y que estaba esperando la muerte en un árbol. Al mismo tiempo se enfrentó a un sargento hondureño que no quería dejar pasar a la niña. Entonces él reporta la masacre, él contabiliza, de hecho, platicamos con él, a partir de testimonios, 55 muertos, y pues por el mismo hecho de que es muy difícil saber los desaparecidos que se ahogan en el río, ¿no? Pero él publica el 25 de marzo, una semana después, y al mismo tiempo, en su misma insistencia, él logra recibir en su reporteo rollos de fotografías en blanco y negro, audios que luego son parte de un corto documental que él logra poner en la cadena ABC, en el News Nightline, el 25 de marzo, se anuncia el 25 de marzo. Y ya vamos a hablar porque de eso hay reacción de la Fuerza Armada salvadoreña. Antes de pasar a eso, hay otro actor que nos interesa conocer cómo reaccionó ante esta masacre, Claudia, y es el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes en el reportaje afirman que el gobierno norteamericano decidió plegarse al discurso del gobierno salvadoreño y de alguna manera matizar también la dimensión del éxodo y la matanza que hubo contra esas personas civiles y pasar por alto las graves violaciones a los derechos humanos contra estas personas. Pero ¿qué evidencias concretas hay de que efectivamente el gobierno estadounidense se quiso plegar a esto o lo hizo de facto a el discurso oficial? Sí, de hecho, el vocero de la embajada estadounidense aquí en El Salvador dio algunas declaraciones a la prensa, al San Diego Union Tribune, en la que dice, cuando le cuestionan sobre estas masacres, él dice que depende del punto de vista desde donde se reporte la masacre, ¿verdad? O de la que se cuente, intentando como matizar lo ocurrido. Pero nosotros, a partir de algunos cables desclasificados por la Universidad de Washington, pudimos identificar que para el momento en que él dijo esto, ya la Embajada de Estados Unidos ya sabía sobre los hechos. De hecho, hay un cable de la Embajada de Honduras a Washington en el que se reporta la masacre como presunta nueva masacre de refugiados. Y un cable interno. En un cable interno, exacto. Y con la evidencia justa de lo que había ocurrido. Sí, y se cita una fuente periodística que dice haber visto cuerpos, cadáveres de mujeres y niños flotando en el río Lempa, y lo vincula a los operativos que el ejército estaba realizando en ese momento en Chalatenango y en Cabañas. Y además dice, incluso señala que puede que estos operativos se hayan extendido más allá de la frontera hasta el territorio de Honduras. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos y su representación en El Salvador con esta información que manejaban confidencialmente? Públicamente hay una declaración de Diane Hinton, que es embajador de Estados Unidos aquí en El Salvador, en el que él públicamente defiende esta masacre, ¿verdad? Pero cuando tú decías que se justificaba por parte del gobierno de Estados Unidos que formaba parte de los operativos en la zona norte del país, es porque ellos, de alguna manera, con esa acción, están justificando que esa masacre tenía lugar, que podía haberse realizado porque estaban limpiando la zona, digamos. Ellos lo que matizaban era que eso, ¿verdad? Que dependía del punto de vista de cómo se contara la historia, como si se tratara de una exageración de los medios. Pero hemos visto, era imposible que no supieran, y no solo por los cables que vimos, sino porque además la cobertura internacional fue bastante amplia, ¿verdad? Se publicaron fotos, se publicaron audios, se publicaron videos. Entonces era imposible que negaran una masacre que estaba ampliamente documentada. Andrés, querías comentar para complementar, pero también me gustaría que nos ayudaras a comprender también públicamente el gobierno de El Salvador, cómo reacciona en la cobertura de la prensa internacional. Sí, ya lo dejábamos ahí rebotando. Sí, justamente el día después de la publicación de Alexander Dressler en el San Diego Tribune, el 25 de marzo, el 26 de marzo,
casi a última hora, porque es un pequeño recorte que publica la prensa gráfica, dice los sucesos de anoche, como de última hora, ¿no? Que pegarlo, ¿no? A la hora de imprimir, y dice Fuerza Armada niega supuesta masacre, ¿no? Y básicamente toma declaración de un comunicado de la Fuerza Armada donde rechaza totalmente el reporte de Drexler en los Estados Unidos y dice que no ocurrió ninguna masacre y que seguramente estas son engaños del periodista para permanecer en Centroamérica y engañar a los televidentes y a los radioescuchas, y al mismo tiempo desmiente que la tropa hondureña haya participado del otro lado de la frontera en estos operativos. Lo desmiente categóricamente e incluso dice que no es necesario que ellos participen porque ellos han podido controlar la situación. Sobre los cables, añadir nada más que también ellos califican estas operaciones como un éxito, ¿no? Un éxito porque logran tener y reducir, ¿no? Eso reporta el embajador norteamericano a su gobierno. Sí, son reportes, ahorita no sé si fue desde la embajada de Tegucigalpa o desde la embajada de San Salvador, porque en ambas estaban en comunicación, lo pueden chequear en el reportaje para más precisión, pero sí se califica como un éxito esa comunicación, y también la conferencia de Dean Hinton en su primera conferencia de prensa de la administración Reagan, cuando él entra el 1 de junio, o sea, que 15 días después de la masacre, él defiende públicamente ante una respuesta de una periodista irlandesa y dice que la periodista ha ido a cubrir los hechos, las masacres en La Virtud, ha hablado con los sobrevivientes y pues lo cuestiona, y la versión del diplomático estadounidense es no creerle mucho, lamentarlo, pero simplemente pide que se equilibre con el tema de la guerrilla, simplemente se plega un poco a defender la postura. Bien. Claudia, hasta lo que nos han presentado ahora, producto de este trabajo de investigación que han hecho, tenemos entonces a miles de salvadoreños que logran cruzar hacia Honduras. Otros quedan en el camino, como bien lo han narrado ustedes. ¿Qué situación encuentran cuando llegan a Honduras? Pero sobre todo quiero preguntarte, ¿por qué tuvieron que sufrir una segunda masacre? Entendemos que regresaron luego, y en noviembre de 1981 esta población que ya había huido, ya había sufrido, regresa y vuelve a enfrentar un nuevo éxodo y una nueva masacre. Sí, lo que sucede es que esta segunda masacre se da está conectada con la primera, ¿verdad? Porque quienes retornan en ese momento a Santa Marta son personas que estaban en Honduras, que ya habían huido. Sí, que ya habían huido y que regresan por distintas razones. Una de ellas es precisamente que las condiciones de vida en Honduras fueron muy duras para los refugiados en el primer año, por lo menos, porque estamos hablando de una población de 7,000 personas que llega de la nada a una aldea que además está olvidada por el Estado hondureño, en el que no hay servicios básicos. Una testigo me decía, sí, de las 50 casas que estaban en el centro de los Hernández, 5 tenían letrinas. No, había una sola fuente de agua. Quienes reciben a la gente ahí, pues intentan ayudarles con sus propios alimentos, ¿verdad? Para que coman, pero digamos, no hay manera de que esa solidaridad, incluso de la comunidad internacional, alcanzara para recibir de golpe a 7,000 personas. Entonces se dan muertes, lo que les decía anteriormente, muertes por desnutrición, se da una epidemia de una enfermedad gastrointestinal. Entonces mucha gente, la gente habla mucho del calor, que es una zona muy caliente, y como les digo, no había acceso al agua. Entonces la gente realmente relata como una tragedia la vida que llevaban ahí. Entonces mucha gente a partir de eso se regresa. Hay otra gente que también se regresa porque es reclutada por la guerrilla, porque la guerrilla, después de la masacre del río Lempa, se va a Chalatenango un par de días y luego regresa. Entonces sí continúa operando ahí, ¿verdad? Entonces, para el momento de la segunda masacre hay unas 1,500 personas viviendo en Santa Marta y en Peñas Blancas, que son los cantones más grandes, y también hay otras comunidades alrededor. La nueva masacre se comete. Y el 11 de noviembre entra un nuevo operativo militar
nuevamente dirigido por el Destacamento Militar número 2 de Sensuntepeque, esta vez por parte del coronel Sigfredo Ochoa Pérez. Él da unas declaraciones, de hecho, a la prensa gráfica hablando de este operativo, que es nuevamente un operativo de limpieza, y dice que se despliegan 1.500 efectivos y que van a acabar con el último reducto de la guerrilla en Cabañas. Nuevamente estamos hablando de una gran proporción de población civil en comparación con ejército guerrillero, y esta gente debe salir nuevamente en un nuevo éxodo de sus comunidades intentan salir hacia Honduras, pero se dan cuenta de que el ejército ha cercado toda la comunidad. Entonces para poder cruzar esta vez deben romper el cerco militar, y en esta rompida de cerco, que implica que la población tenga que pasar en medio del cruce de balas entre la guerrilla y el ejército, pues se da una nueva masacre, ¿verdad? Claudia, Andrés, con esta entrevista hemos querido dar unos pincelazos sobre el contenido robusto que ustedes han trabajado durante meses de investigación junto al periodista Nelson Rauda del Faro. Obviamente queda limitado poder profundizar sobre muchos otros aspectos, pero por ahí nos pueden indicar qué va a encontrar la gente en esta plataforma, qué tipo de recursos, qué otros más detalles pueden encontrar muy brevemente. Bueno, esta investigación se publica en ambos medios, como decíamos, se publica en El Faro y en la plataforma Olvidados por la Historia en Focos, y pues ahí pueden encontrar, en Focos pueden interactuar con esta plataforma, con esta historia, van a escuchar audios, van a ver imágenes que pueden ubicar más sobre el relato, van a encontrar también algunas animaciones que describen más o menos el cruce del río, las ubicaciones geográficas, muchísimas cosas también. Y en El Faro van a encontrar un texto detalladísimo donde contamos narrativamente y muy sustentado lo que ocurre en esta masacre que ha sido olvidada, ¿no? Yo creo que ambos productos se complementan muy bien, porque de hecho hay algunos elementos que no pudimos incluir en el texto, pero que pudimos incluir en la plataforma y que son también súper importantes para entender el contexto dentro del que se da este éxodo y esta masacre. Entonces yo les invitaría a que revisaran los dos materiales. Excelente, muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Gracias a los dos. Nosotros hacemos una pausa. Con una reconstrucción de la masacre del río Lempa, cerramos este programa especial de Focos. Gracias, Daniel, por acompañarnos esta noche. Ha sido un gusto estar con ustedes. Los invitamos a visitar las páginas del Faro y Focos para conocer más de estas historias. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches. Yo allí en mi mente dudé del Señor. Dije, Señor bendito, pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para verlas en esta situación? Esta es una de las 3 primeras masacres perpetradas por el ejército durante la Guerra Salvadoreña. Pero la historia oficial ha ignorado los testimonios de los sobrevivientes. El 16 y 17 de marzo de 1981, 7,000 pobladores de Santa Marta y otras comunidades de Cabañas huyeron rumbo al río Lempa con la intención de llegar a Honduras. Un operativo militar, similar al que provocó la masacre del Zumpul y el Mozote, les iba pisando los talones. Los que no murieron por las balas y bombas perecieron ahogados en el Lempa, intentando llegar a Honduras. Se estima que esta masacre dejó 200 víctimas. El ejército y Estados Unidos negaron los hechos. Estamos aquí en el lugar específico donde fue el masacre
de Piedras Coloradas. Aquí a la par de nosotros pues tenemos el río Lempa. Una de las causas que nos obligó a venir al río Lempa fue porque realmente la persecución del ejército salvadoreño pues, fue un operativo muy fuerte contra la comunidad de Santa Marta, en donde nosotros pues no pudimos tener la capacidad de poderlos resistir a estar con ellos combatiendo, que esto se dio el 18 de marzo de 1981, ¿verdad? En donde venían compañeros de distintos lugares, tanto de distintos caseríos y cantones, Santa Marta, El Rodeo, San Felipe, San Justo y algunas otras personas que salieron de Victoria también, ¿verdad? Entonces ahí nos reunimos una cierta cantidad, luego después pasamos a un lugar que le dicen La Peña, que fue donde los veíamos concentrados más personas. Se concentró en Peña Blanca, allí es donde se contaron y eran como 6.500, como dijeron anterior, pero ya aquí donde estamos éramos más, llegaba a los 7.000, porque llegó gente de otros lugares que los venía siguiendo, que no habían llegado a venir organizados como habíamos hecho antes de partir, ¿va? Entonces allí les explicaron cómo íbamos a hacer, usted le va a ayudar a la fulana y usted a Susana y así, para que vinieran cargando. Toda la noche, aquí bajaron ya de día, porque está largo, la Peña Blanca está largo. Bueno, así como estamos nosotros todavía, en 2 horas sí se pone uno, pero en el día, en la noche no. Ahí lo reunimos aproximadamente cerca de unas 6.800 personas, por ahí así. Pero luego, después de salir de la Peña hacia acá, ya en el lugar acá, pues, a la orilla del río Lempa, nos reunimos aproximadamente unas 7.000 personas. Estando aquí aproximadamente como a las 6:30, 7 de la mañana, pues, vinieron unos helicópteros de la Fuerza Aérea y comenzaron, digamos, a ametrallar y a roquetear aquí a las orillas del río Lempa, en donde estaba toda la población reunida. A partir de eso, pues nos vimos obligados, algunos que podíamos nadar, ver formas cómo podíamos pasar personas, porque era una cantidad muy enorme, en donde no se podía pasar en un rato, pues. Y el otro, por la cantidad de personas que no podían nadar, pues, aunque fueran personas adultas, pero como no podían nadar, no podían hacer el arresto de tirarse al Lempa. Algunos tratamos de hacer balsas de pedazos de palo, ¿verdad? Otros de matas de huerta, que en ese momento para otras personas que estaban más arriba ya estaban pasando gente también, y ellos soltaron algunas matas de huerta y luego pichones de huerta, pues algunos que estaban más abajo los agarramos para comenzar a pasar nosotros también, y también así, digamos, en bolsas de plásticas, ¿verdad? Ya que en una bolsa plástica echándole ropa se pueden pasar personas también porque no se sume la bolsa. Estando aquí, los helicópteros resultaron de este lado, de aquí al lado de la presa del Guayabo. De lado saltaron río abajo. Luego después, ya cuando ellos venían acá, todo esto que ven ustedes al frente, está monte Tarasco que está acá, todo esto pues como era en el verano, estaba el monte seco, ¿verdad? Solo había, digamos, solo se veía el río, y al mismo tiempo en todo esto estaba toda la población reunida, en todo esto, alrededor de estos barrancos acá también. Entonces fue así como comenzamos a pasar gente hacia el otro lado de Honduras. Cuando, digamos, comenzó a ametrallar, había gente que iba pasando, y esa gente realmente tomó soltarse donde se iba pasando, pues soltó, pues, y esa gente la llevó al río. El río Lempa. Pero señálelo con el dedo. That's the río. Ese es el río Lempa. Ajá. El frontera, that's the border. Va.
¿Qué dice? Ah, están unos pasando, ¿eh? Allá, a You la see orilla some del lago. children over there? Yeah, They're crossing right now. These people are fleeing from Cabañas, where the Salvadoran army was conducting a search and destroy mission. Their village was in flames when they left. ¿Cuánto tiempo usted para allá? ¿Cuántos días? How many days were you there? De andar 8 días. 8 days. Esperando 8 días. ¿Hay comida? Sin comer nada. You didn't eat anything for 8 days? No. Solo agua. Only water. Oh, pobrecito. Cuando usted para allá, when you were over there, what did you eat? ¿Qué comieron? What did you eat? Sencillo, esto. You ate flowers. Flores. Hojas comíamos. Tastes Cuando terrible. no comíamos hojas, mire, comíamos You ate leaves? Deja vaca gorda, que hay en el cerro y padrilla. Is your family alive? No, No, father. Usted solo. sí, solo 2 hermanitas que tengo. Only you have little sisters. Una tiene 3 años y otra tiene 8 años. So usted es el jefe de familia. You're the head of the family. Sí, ¿Cuántos años tiene usted? tengo 13. You're 13 years old. Y usted encarga de su familia. You're in charge of the family. Alex Dressler era corresponsal del San Diego Union Tribune en 1981. Estaba en Los Hernández, en Honduras, cuando recibió la noticia de la masacre. Llegó al río Lempa un día después y documentó el cruento saldo del operativo militar. La guerrilla también le entregó fotografías y audios, material que divulgó en medios estadounidenses e incluyó en su documental In the Name of the People. El ejército salvadoreño y Estados Unidos negaron los hechos registrados por Dressler. Sí, bastantes niños mató y personas adultas, bastantes adultos. Y también malamente estuvo como 1 hora ametrallando y también regresó. Esta invasión de hoy ha estado más pesada. Sí, esta sí estuvo más pesada. Bastante población murió, niños. Ya estando al otro lado, pues más arriba estaba ya el ejército hondureño. Incluso ahí muchas personas que capturaron allí, el ejército hondureño pues asesinó a algunas personas al otro lado también. Entonces ellos estaban en coordinación con el ejército salvadoreño. Porque según lo que a nosotros nos valió, que según ellos, para cuando nosotros vinimos acá, ellos ya pensaban, el ejército hondureño no pensaba que nosotros íbamos a llegar ese día. Como un día antes se habían retirado un poco, había quedado una poca cantidad, pero arriba. Luego, donde se dieron cuenta que ya empezaba a bajar gente aquí, se acercaron algunos gente hondureña, militares hondureños, para empezar a capturar ahí y asesinar a muchos compañeros de nuestras comunidades. Allá, ya en Los Hernández, los niños cuando venían los profesores de la virtud, con ayudas ya dulcitos, por ejemplo, los niños hacían fila desnuditos. Y de lo poquito, yo no sé cómo se había conseguido arroz en cumbitos, eso no le voy a poner ni quitar, cumbitos de sardina. Allí cocía, ¿qué es lo que podía cocer de arroz? ¿O qué se podía llenar? Solo para darle a los niños, uno de viejos. Hasta que hubieron ayudas ya internacionales, que llegó ya aceite, ya sardinas, empezó. Pero también la gente civil de Honduras, nosotros que sabemos, esa gente civil sí los apoyó a lo último.